Muy buenas tardes a todos y a todas los compañeros y compañeras socialistas que nos están viendo nuevamente en esta nueva transmisión de nuestro programa Conexión Socialista. También a todos los compañeros, amigos, simpatizantes que ven nuestras transmisiones, dirigentes de la comuna de Quilpué y a lo largo de todo Chile que nos han escrito. Queremos agradecer profundamente por su compañía cada día viernes y cada día domingo a las 18 horas. Y para comenzar también quisiera mandar un cariñoso saludo a todas las madres que están celebrando este día en especial, agradecerles, ¿cierto?, por su cariño, por su entrega, por siempre estar ahí acompañándolo, en especial a mi madre, ¿cierto?, que está también, estamos celebrándola y tuvimos que hacer un pequeño alto, pero ya vamos a volver a estar con ella. Quiero en esta tarde presentarles a dos compañeras muy especiales y que estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros para conversar sobre la coyuntura nacional. Ella es la compañera Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad. Compañera Clarisa, bienvenida. Un gusto, muchas gracias, y al igual que tú, un saludo muy caluroso a los compañeros y compañeras, especialmente a las mujeres en el Día de la Madre también. Así es, están todas celebrando, ¿cierto?, en este día especial, pero sin embargo queremos agradecer también por estar en la sintonía nuestra en esta tarde. Y también queremos saludar especialmente a nuestra senadora por la región de Valparaíso, queremos darle las gracias por estar acá, por su participación, a la senadora Isabel Allende. Bienvenida, senadora, a nuestro programa Conexión Socialista. Muchas gracias, un abrazo muy caluroso y felicitaciones por esta iniciativa, la encuentro estupenda. Muchas gracias. Y un abrazo a las madres, por supuesto. Sí, a todas las madres que están ahí en sintonía, ¿cierto? Un día de mujeres también. Así que agradecemos a cada una de ustedes por esta participación y poder estar aquí conversando. Para comenzar un poco sobre ingresar a los temas que tenemos que vamos a tratar durante esta tarde, quisiera, compañera Clarisa, si nos pudiera usted hacer un análisis respecto al estallido social que comienza, ¿cierto?, en octubre del 2019, pero también viene todo un proceso, ¿cierto?, hasta esta pandemia. Bueno, es bueno, ¿sabes qué?, volverlo a recordar, porque ha habido una suerte como de ocultamiento, obviamente por razones de la pandemia, los problemas de la emergencia sanitaria, los problemas dramáticos, económicos y sociales, han tendido como a tapar un poco el estallido social, en circunstancias que precisamente ahora es cuando se nota aún más lo que fue el origen de ese estallido social. El 18 de octubre lo que se hizo visible en el país es algo que los socialistas y las socialistas hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Es una sociedad con tremendas desigualdades y que se venían acumulando y que tuvieron un momento de ebullición producto yo diría, de la insensibilidad de este gobierno. Recordemos que el origen, que fue un alza en el transporte público, desconociendo además de que el transporte público es algo que afecta a los bolsillos de las familias, sobre todo en los sectores más vulnerables, de manera muy fuerte, pero venía una seguidilla de denuncias, de abusos, de esta sensación de indefensión en la que quedamos, particularmente cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera y quiere retrotraer lo que había sido el inicio con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de instalar una sociedad en donde los derechos se garantizaran. Bueno, digo que no quiero alargarme, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que fue ese periodo. Lo importante es que hoy, aunque esté invisibilizado como los sucesos de entonces, hoy más que nunca son visibles las diferencias de estar en el sistema público o privado de salud. Cuando escale la pandemia y estamos viendo que los contagios aumenten, es muy distinto vivirlo en un sistema público que puede no dar abasto a los pocos que pueden eventualmente tener una mejor resolución. De hecho, si uno mira hoy día, las personas que están hoy día en la capacidad de testeo
para ver si está o no una persona contagiada, la capacidad del sistema público es mucho menor que la gente que puede pagar el testeo. Sin un testeo adecuado, uno no puede evitar el contagio, porque no logra detectarlo. Lo digo como una señal. Y la otra, para que después abundemos, como nunca antes, esta situación de hoy nos retrotrae al estallido. Estamos viviendo una pandemia que puede ser democrática desde el punto de vista de que el virus no reconoce origen social y económico, pero sin duda los efectos son muy desiguales y lo estamos viendo porque el costo más importante se lo están llevando los y las trabajadoras y los sectores más modestos de este país. Así es, una de las grandes reflexiones que hemos hecho en los programas anteriores es cómo esta pandemia, ¿cierto?, viene a visibilizar nuevamente la gran desigualdad que tenemos en nuestro país, sin duda. Y, senadora, para continuar, quisiera consultarle cuál es su análisis respecto a cómo la estrategia del gobierno en buscar cómo criminalizar un poco los movimientos sociales. Bueno, en su momento, obviamente que este estallido tomó de una magnitud, tal como lo describió brevemente Clarisa, y yo creo que la situación hoy día de la pandemia ha develado y ha mostrado, pero así en su absoluta claridad, esta enorme y profunda desigualdad que nos anima como sociedad, que ya vamos a entrar después cuando hablemos más del tema de la pandemia, la salud y la coyuntura. Pero en ese momento, a raíz de tremenda situación que se provocó del 18 de octubre, las masivas marchas y todo lo que fue cada vez tomando más y más fuerza, las distintas reivindicaciones, pero también efectivamente el gobierno comenzó a lo que ya conocemos, una represión bastante violenta, una cantidad de gente que perdió su vista parcialmente o completamente, lesionados en los globos oculares, algo nunca visto en ningún país, yo creo, simplemente que dispararan absolutamente a la cara y no guardaran los protocolos debidos. El Partido Socialista reaccionó inmediatamente, pedimos al día siguiente del primer acto de estas características, pedimos la renuncia del director general de Carabineros, nunca fue posible, pero inmediatamente reaccionamos diciendo que se estaban violando los derechos humanos. Y después de eso hubo otras legislaciones y otros hechos que el gobierno efectivamente buscaba reprimir o buscaba absolutamente una forma de alguna manera criminalizar esta protesta social. Nosotros dijimos el día 1 que obviamente no podíamos compartir los saqueos, los incendios en Valparaíso. Ustedes saben cómo se dio, fue muy violento. En una sola calle, en 3 cuadras, calle Conde, había 20 locales quemados y una serie de hechos que uno no, evidentemente no puede acompañar ni estar de acuerdo. Pero otra cosa es de ahí a criminalizar y las penas que se propusieron y la forma que se planteó, y por eso nosotros nos opusimos y bueno, y votamos que no, a pesar de que generó bastante ruido. Pero aquí yo creo que el trasfondo es lo que importa. O sea, lo impresionante es lo que dice Clarisa, no solo en términos de la salud pública versus la salud privada. Cuando se habla de confinamiento, claramente no es lo mismo que tú vivas en 40 metros cuadrados con 6 personas en una casa a que tú estés, digamos, en otras condiciones. Este partió en la zona oriente y todos sabemos que las condiciones de Providencia, Vitacura, Las Condes, etcétera, etcétera, son completa y radicalmente distintas a lo que son nuestras comunas en la región metropolitana del área más bien sur, subponiente, incluso también en el norte, y en la prueba está lo que ha empezado a emerger, o sea, la cantidad de contagios, porque hacer distanciamiento social, donde tú tienes 6 personas y viven 40 metros, pero quizás lo más grave no solo también es eso, lo que supongo que entraremos a ver, pero que a nosotros nos tiene sumamente preocupados, que es que no hemos logrado que el gobierno entienda que este es el momento de proteger a la gente. Como decía muy bien Clarisa, esta crisis no la tienen por qué pagar los trabajadores. Y hasta ahora uno tiene la percepción clara de que la están pagando los trabajadores, porque esa persona que arriesga su salud, su vida, la de su familia, lo hace, tiene que ir a la calle a vender algo, tiene que ir a la feria a ponerse colero, tiene que salir esa persona que ha sido un trabajo de jardinero o lo que sea, y no solo eso. Estamos viendo los transportistas escolares, estamos viendo los taxis colectivos, estamos viendo los pescadores artesanales, o sea, estamos viendo, obviamente, no solo los sectores más vulnerables, sino también otros sectores que quedarían excluidos o no están incluidos en la forma que debiera ser. Entonces, uno se pregunta, este es el momento de proteger a la gente, y para que uno pueda protegerlas tienen que estar en su casa. Para que puedan estar en su casa,
tienes que darle lo que nosotros llamamos una renta básica. Bueno, el gobierno quiere decir un ingreso familiar de emergencia, no importa el nombre. Por fin tomó la idea, pero a nuestro juicio, completamente insuficiente, limitada, excluyente, deja mucha gente fuera, va decreciendo y con un instrumento que lo podremos conversar poco claro. Y yo creo que a mi juicio bastante complejo, que va a impedir que esto tenga una efectividad, que es lo que se busca. Entonces estamos muy preocupados. Si tú me preguntas, veo con dolor que nosotros tenemos que terminar apoyando las medidas que van surgiendo, porque bueno, es preferible que la gente tenga alguna forma de protección, pero lo vemos con mucho dolor. Y más que quizás lo más importante, de que el gobierno no ha accedido a abrirse a lo que le estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo es que hay que aumentar el monto, que hay que aumentar la cobertura, y tiene que haber otra forma de hacerlo más automático, efectivo, rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha habido caso. Entonces, es una sensación dolorosa de tener que decir, se confirma de alguna manera que no se está dando el resultado que se pretendía. En el FOGAPE y otras medidas que nosotros sentimos que al final ni esa pequeña, ni esa micro, ni incluso esa mediana está recibiendo lo que suponía que iba a ser, esos créditos rápidos, de acceso rápido, fácil, en fin, para tener más liquidez, para poder darse vuelta, y no está ocurriendo. Entonces, uno tiene la percepción de decir, no solo es el tema sanitario, sino con qué mirada se está conduciendo para que logremos como país proteger o salir adelante en términos económicos sociales, sobre todo para estos sectores más vulnerables, y sectores medios también. Así es. Antes de continuar, tenemos algunos saludos. Dice Luis Hidalgo, nos dice, saluda a Scarlett Holguín y a sus invitadas. Muchas gracias, compañero Luis Hidalgo, por su saludo, por estar acá en esta transmisión. Ruth Fille nos dice, muchos saludos, Scarlett y estimadas compañeras. Ruth Fille, también militante nuestro comunal, un cariñoso saludo y muchas gracias por estar en transmisión. La compañera Gladys Lazo, también una militante nuestra, dice, buenas tardes, compañeras, un gran saludo en el Día de la Madre, besitos y abrazos, saludos fraternos. Saludos fraternos también para usted, compañera. La compañera Yolanda Arellano, presidenta del Comunal de Limache, nos dice, saludos desde Limache a la senadora Isabel Allende y a Clarisa Hardy y a ti, Scarlett, por esta preciosa idea de mantener en contacto a los militantes. Muchas gracias, compañera Yolanda. Para continuar un poco, compañera Clarisa, y respecto también a lo que comentaba la senadora anteriormente, uno de los procesos grandes que se abre después del estallido social y que queda un poco en camino, ¿cierto?, el producto de esta pandemia, es el proceso constituyente, que también es una oportunidad histórica que tenemos de cambiar la Constitución, ¿cierto?, que fue inscrita en dictadura. ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto a este proceso y también, en el fondo, los procesos que se vienen de aquí en adelante? Bueno, primero destacar de que hubo un intento, una ofensiva del gobierno por detener el proceso constituyente, particularmente el plebiscito. Ustedes recordarán que empezaron algunos reportajes periodísticos diciendo que no habían condiciones, que la situación sanitaria. Se emitió un programa, se trascendió a la prensa una reunión privada que habría tenido el ex ministro Chadwick, el que recordarán tuvo una acusación constitucional, y curiosamente se filtró esa información, apareció en todos los medios, en donde sugería que no habían condiciones. Y para rematarla, el presidente da una entrevista en la que dice que además pueden no haber condiciones económicas, como si la democracia se pudiera detener cuando hay problemas económicos. ¿Por qué digo la democracia? Porque la decisión del proceso constituyente, su itinerario, fue sancionado con una ley. Y por lo tanto es transgredir lo que la propia iniciativa legislativa, por la voz mayoritaria de los representantes, se legisló. Por lo tanto, primero hubo esa ofensiva. ¿Por qué razón? Porque si hacemos el plebiscito, que tenemos que hacerlo, nosotros, digamos, con toda la fuerza, el Partido Socialista y además los otros partidos de oposición han señalado claramente que no hay razones económicas para suspender
un plebiscito. Y que si hay condiciones sanitarias para llamar a un retorno normal de actividades, si están planteándose cuándo vuelven los niños a la escuela, están diciendo que los trabajadores del sector público regresen, resulta que no hay condiciones sanitarias en 6 meses más, estamos hablando de octubre. Claramente esto fue un intento porque la derecha sabe que en ese plebiscito el apruebo gana, y eso lo están indicando todos los estudios de opinión, y porque además saben que también la convención enteramente electa, que es nuestra preferencia también. Un paréntesis. Hoy, más que cuando se legisló con este gran acuerdo que el Congreso sacó, este pacto finalmente por una nueva, digamos, por un proceso constituyente, más que entonces hoy día es evidente algo que la derecha siempre negó. La derecha dijo que levantábamos esta historia de la Constitución y que la Constitución no tiene nada que ver con la vida diaria de las personas. Como nunca, lo que está pasando hoy día depende de la Constitución. Lo que decía la senadora Isabel Allende, el presidente manda un mal proyecto para resolver el problema de los ingresos de los trabajadores y de los informales. El Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, le dicen: te voy a aprobar el ingreso de emergencia, el ingreso familiar, pero no el monto, porque el monto es insostenible, está por debajo de la línea de la extrema pobreza, es decir, no da ni para cubrir una canasta básica de alimentos. Y la oposición, todo el Congreso, le dice sí a un ingreso familiar, pero un ingreso familiar decente. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Él puede hacer un veto a lo como salió el proyecto y volverlo a poner en los términos que él dice. ¿Qué nos dice la Constitución? Precisamente de que hay un presidencialismo excesivo en el país que impide que mayorías importantes, tanto parlamentarias como sociales, sindicales, puedan tener una voz y puedan tomar decisiones. Ese es un dato de la causa que es parte de la discusión en la nueva Constitución. El régimen de gobierno que queremos. ¿Queremos un régimen tan presidencialista o queremos un mayor equilibrio de poderes entre el legislativo y por ejemplo, citando un ejemplo? Bueno, y el otro, lo que mencionaba. Es decir, si la salud no es un derecho garantizado, si la pensión no es un derecho garantizado, si el ingreso de las familias de los hogares no tiene un piso garantizado constitucionalmente, uno siempre va a estar librado a la decisión arbitraria o circunstancial del gobierno de turno. Y por eso hay que defender con dientes y muelas el proceso completo, que se inicia en octubre y cuyas elecciones son para el 2021. Y ahí hay un reto muy importante, y por eso es para felicitarte, Scarlett, a ti, al comunal, a todos los militantes que están escuchando, porque una iniciativa como esta permite mantener vivo este proceso y hacer que la gente entienda la trascendencia de hacerlo aún en las más adversas de las circunstancias. Así es, tenemos grandes desafíos por delante, como bien dice usted, compañera Clarisa, y uno de las preguntas que mayormente han salido durante estas transmisiones es el rol que debe cumplir el PS dentro de esta oposición. Senadora, yo no sé cuál es la opinión que nos podría dar usted respecto a eso. Muy bien, antes, si me permite, lo que estaba diciendo Clarisa, que comparto 100%, así que no necesito repetirlo, pero extraordinariamente importante. Otros ejemplos, o sea, cuando estamos en plena pandemia, se le ocurre a las ISAPRE decir que van a alzar entre el 4 y el 5% los planes de salud, en plena pandemia. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, hay que hacer una ley para que no se pueda alzar los planes al menos un año, porque lo que hizo Piñera fue convocar a la gente de la ISAPRE y de buena voluntad aceptaron postergarla por 3 meses. Es una cosa absurda. Nosotros decimos esto tiene que ser por ley por un año, pero no tenemos ninguna facultad. En este régimen absolutamente presidencialista, nosotros no podemos hacer una ley que diga hasta un año no se puede alzar los planes de salud. En las ISAPRES y en todo lo que son estos planes básicos de salud. Bueno, lo que ocurre es que el gobierno no ha querido ni lo está haciendo. Entonces, uno tiene una enorme frustración, que lo que yo decía es un mal proyecto, el del ingreso, que es tan importante, porque, como decía, el instrumento que uno puede hacer para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras, pero nosotros no podemos hacer nada más que lo único que pudimos hacer, que fue rechazar ese monto.
pero el gobierno vuelve a enviar un veto, que entiendo que entra mañana, el martes lo vamos a votar, y es una situación sumamente difícil. Yo quiero ser muy honesta. ¿Por qué? Porque el gobierno está usando todos los medios, que los tiene todos. Vean ustedes, por favor, todos los días, todos los alcaldes de derecha ocupando los espacios de televisión, el presidente día por medio hablando en cadena, el ministro de Salud todos los días, etcétera, 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 los ministros de Hacienda y de Economía y ahora Desarrollo Social, sobre todo Desarrollo Social. Y bueno, ¿y qué nos dicen? Por culpa de estos parlamentarios obstruccionistas, que ahí va a decir, por supuesto, los socialistas, 4 millones de personas, 4,5 millones de personas, dicen, no van a recibir. Entonces, primero, falso. Entonces, hay que explicarle a la gente, y esto es tremendamente importante, nosotros tenemos que explicarle a la gente, ¿qué es lo que puedo decir? Lo primero es decirle, mire, el presidente anunció con bombos y platillos que tenía 2.000 millones de dólares para proteger a los trabajadores. Bueno, le quiero decir, con bombos y platillos, esos 2.000 millones de dólares, primero que nada, no son recursos frescos que está poniendo Hacienda, sino que son reasignaciones presupuestarias, o sea, una ley de presupuesto que nosotros aprobamos y lo que está diciendo es lo que hace como reasignación. Eso quiere decir, por decir ya, obras públicas, este puente, no, mire, ahora no se va a hacer porque este dinero lo voy a pasar a salud, lo que es muy legítimo, estaríamos de acuerdo, pero de los 2.000 millones de dólares, está gastando 802 millones en este proyecto que entrega esta, que es por debajo de la línea de la extrema pobreza, o sea, para un hogar de 4 personas le está entregando 260.000 pesos el primer mes, o sea, individualmente 65.000 el primer mes, 55.000 el segundo y 35.500 el tercero. Entonces nosotros le decimos, ¿cómo es posible que el monto que se entregue individual, o por ejemplo, para 4 personas, que serían los 260.000, para un hogar de 4 personas, esté por debajo de la línea de pobreza? Pero además va decreciendo. Pero además de eso, no es que esté beneficiando a 4 millones de personas, está pensando en el 40% más vulnerable, o sea, estamos hablando de 1.700.000 hogares. Y nosotros estamos diciendo que debía haber partido con el 60% más vulnerable y entendemos que del 60% hacia arriba podríamos ver efectivamente a través de un indicador razonable, porque hoy día tenemos mucha gente independiente que tenía ingresos y que hoy día dejó de tenerlos. Por ejemplo, transportistas escolares. Por ejemplo, podría ser también los pescadores artesanales. Por ejemplo, otros grupos, digamos. Entonces, estamos diciendo, no es posible que esté entregando esta cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? El martes vamos a tener que decidir si logramos que toda la oposición, como así ocurrió, de que rechazamos en la Cámara primero, en el Senado después, el monto, si se vuelve a rechazar, muy bien, quiere decir que lo hace toda la oposición con estos argumentos para que la gente entienda. Pudo haber hecho esto mismo, le dijimos incluso, ¿por qué no llega a 80.000? Y por lo menos es una suma más razonable, con 4 personas, usted está diciendo, bueno, ya, 320.000 pesos por lo menos para el hogar, 40% y ojalá 60%, y ahí puede ir viendo si va incluyendo otras personas. Bueno, no nos ha escuchado, entonces nos vuelven a decir, si el martes no votamos a favor, somos obstruccionistas y pedimos que la gente reciba y nos pone evidentemente en una mala posición frente a una ciudadanía que probablemente no sabe de que había 2.000 millones a disposición para que se pudiesen gastar y que este gobierno no ha querido hacerlo. Y que cuando los economistas, no solo socialistas, incluso demócratas cristianos, ex presidentes de Banco Central u otra gente, le están diciendo al gobierno, mire, hay recursos, no es que sean ilimitados, de acuerdo, pero hay recursos, tenemos fondos guardados de estabilización gracias a la prudencia o moderación con que manejamos las finanzas públicas. Existen fondos estratégicos de la Fuerza Armada que nadie ha tocado, son como 4.000 o 5.000 millones de dólares. Existe posibilidad de endeudamiento en un momento que incluso está bastante bajo el endeudamiento, porque la tasa está prácticamente en cero. Entonces, uno le dice, hay recursos, nos contesta que somos unos irresponsables, que, en fin, que nos queremos gastar, que no queremos pensar lo que viene mañana. No, nosotros estamos diciendo hoy y mañana. Si sabemos que esto va a ser largo, sabemos que es muy difícil, sabemos que va a durar mucho tiempo, pero más que nunca, en este momento es que quisieron. Entonces yo le quiero decir, ¿qué hacemos los socialistas? Tratar de articularnos con las otras fuerzas opositoras. ¿Y no es fácil? No. Ustedes saben perfectamente que no hay una unidad, no somos una coalición, cada partido está trabajando un poco por sí mismo, excepto en este caso, que logramos tener
una sola posición, y me gustaría pensar que el martes en el Senado, primero en la Cámara y después en el Senado, vamos a tener de nuevo una sola posición. No sé si lo vamos a lograr, pero lo deseable. Es lo deseable porque naturalmente no es lo mismo la fuerza de una oposición que tiene una sola línea de acción a una oposición de que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y yo quiero decir que hemos hecho muchos esfuerzos como socialistas por articularnos más. Hemos hecho grandes esfuerzos, sabemos y tenemos capacidad de dialogar con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con la Democracia Cristiana, con el PPD, con los radicales, pero no siempre esto es posible. Hoy día hay que reconocer de que no hay, por supuesto, una coalición, somos una oposición que está muy fracturada, y el rol que juega el partido intentando abrir o articular o coordinar no es fácil porque, bueno, como lo estamos viendo. Entonces, el mayor desafío que tenemos por ahora es decir, veamos lo que va a ocurrir con este proyecto, veamos en lo sucesivo cómo nos vamos a manejar esta pandemia, veamos cuáles son las líneas además que vamos a marcar, también pensar en los próximos años. Nosotros no podemos solamente pensar en lo inmediato, este mes, el mes siguiente, el mes subsiguiente. Aquí se va a venir evidentemente una situación económica, social muy, muy compleja para muchos sectores, y por lo tanto es muy importante que ojalá tengamos esa mirada. Entonces, en resumen, intentamos generar los diálogos, pero no hemos logrado esa articulación que nos gustaría que existiera, salvo en este caso, pero está por verse, ¿no?, si se va a repetir el martes, que sería muy deseable. Sería una tremenda lección poder decir al presidente, mire, rechazamos su veto porque usted está obligado a tener que abrirse y tener que reconocer que es un mal proyecto, que no está protegiendo a todos los que debe proteger, que deja excluyendo a miles de familias afuera. Y la pregunta es esa: ¿qué se va a hacer ese transportista escolar? ¿Qué se va a hacer ese que maneja el colectivo? Muchas otras gente. ¿Y por qué nosotros no estamos? ¿Por qué nos dejaron afuera? ¿Por qué además es tan absurdo que hace una distinción entre hogares vulnerables y otros hogares que pueden tener el mismo nivel bajo de ingreso, pero basta que uno tenga una pensión por discapacidad, tenga una pensión básica solidaria, y se le considera entonces que tiene esa... como tiene un ingreso formal, comillas, entonces se le da un tercio o se le da la mitad, dependiendo, digamos, si es uno o dos, lo que es una cosa que no se logra comprender. Así es. Agradecemos, senadora, por la información, cierto que a veces cuesta que llegue, lo conversamos anteriormente con la compañera Clarisa, estos espacios son importantes porque podemos informar a los compañeros y compañeras sobre el trabajo también que están realizando cada uno de ustedes en las diferentes esferas del partido, ya sea en el Parlamento o dentro de nuestra línea interna del Partido Socialista, ¿verdad? El compañero Orlando Hernández, presidente del Comunal Lyon de Francia, nos dice: saludos compañeros y compañeras, y un especial saludo a la compañera Scarlett. Muchas gracias, compañero, siempre está ahí atento a nuestras transmisiones. Guillermina Jara dice: felicitaciones, Scarlett, por la instancia de escuchar y ver a las compañeras. Saludos. Saluda a la compañera Guillermina Jara, también de nuestro comunal de Quilpué. Ana María Vergara, también militante del núcleo Justo Olmedo, también uno de los núcleos acá de nuestro comunal, dice: saludos compañeras del núcleo Justo Olmedo del PS. Saluda a la compañera Ana María. Sergio Morales, saludos, Scarlett, saludo ahí también a Sergio Morales, también dirigente de fútbol de acá de nuestra comuna. Susana Vera, la compañera de nuestro regional de Valparaíso, dice: saludos a las compañeras Isabel Allende y Clarisa Hardy. Un saludo también a la compañera Susana, feliz día también de la mamá. Sergio Holguín dice: qué bueno se utilizar esta plataforma para visibilizar las luchas de nuestros parlamentarios en los propios protagonistas. Saludos. Margarita Arce dice: buenas tardes y feliz día a todas las madres, Provincial San Antonio. Saludo para la compañera de San Antonio ahí que también está en nuestra transmisión, y agradecerles, cierto, por estar siempre ahí presentes en estas transmisiones. Compañera Clarisa, quería que nos pudiera contar o cómo el análisis que usted hace o cuál es su opinión respecto a la nueva ministra de la Mujer que fue nombrada hace poco, Macarena Santelices. ¿Puedo un paréntesis muy cortito para sumarme a lo que dijo Isabel? Uh-huh.
en la gran tarea opositora, a ver, yo hace unos días atrás fui invitada a hacer esto mismo con mi comunal, el Comunal de la Reina, y dije algo que estoy segura que también Isabel lo comparte, y claramente la iniciativa tuya lo demuestra, Scarlett. El Partido Socialista va a sobrevivir si el Partido Socialista renace en el territorio. Y por lo tanto, la gran expectativa de una oposición unificada tiene que nacer en el territorio. Ese va a ser el punto de partida que va a forzar a que finalmente existan grandes acuerdos, porque sin grandes acuerdos las transformaciones sociales que vamos a querer implementar se ven muy difíciles. Así que esto de la descentralización y la democratización regional también corre para los partidos, y yo tengo la expectativa y la esperanza de que iniciativas como las que ustedes tienen se multipliquen en el territorio y con otras fuerzas políticas. Respecto del nombramiento de esta mujer, bueno, es revelador de dónde tiene el corazón este gobierno. Está claro que si algo también mostró este periodo en donde el confinamiento, la necesidad de la cuarentena, ha llevado a que el grueso de las personas tenga que quedarse en el hogar, hombres y mujeres. Muchas mujeres haciendo teletrabajo a cargo de los niños que no están yendo a la escuela, como nunca antes se ha visibilizado este doble rol y triple que las mujeres hemos desempeñado históricamente, que son las tareas domésticas, las tareas de cuidado, el trabajo, y como nunca se ve cómo esta sobrecarga está hoy día haciendo mucho más exigente incluso la vida cotidiana de las mujeres. Eso más la violencia intrafamiliar que ha surgido por lo que comentaba la senadora Isabel Allende. Vivir la cuarentena, muchas personas en lugares muy pequeños con este nivel de incertidumbre que genera graves angustias, mucho estrés, genera violencia, pero además en aquellos hogares en donde ya la convivencia era violenta, la mujer está obligada a convivir todos los días sin respiración posible con su agresor. Necesitamos, por lo tanto, la convicción de creer que realmente las igualdades de las mujeres y sobre todo en estas materias hay que tener la convicción. Este gobierno nunca la ha tenido. No la tuvo tampoco con la ministra anterior. Y esta de acá tiene un prontuario. Eso es lo que tiene un prontuario. Es una persona que ha hecho declaraciones muy evidentes de adhesión a la dictadura y en donde las condiciones de género no han formado nunca parte de su preocupación. Y por lo tanto es de una alta insensibilidad, una vez más, de este gobierno, dar estas señales terribles que está dando. No solo porque no protege a los trabajadores como debiera, no protege a los sectores más vulnerables e informales como debiera, hoy en día le está dando también una señal a las mujeres que su preocupación no es su defensa y su protección. Pero es el gobierno que fue electo, y en esto creo que es una lección que todos ahora podemos sacar: no da lo mismo quien gobierne. Y es importante que la ciudadanía, gracias a este tipo de debate, tome conciencia de que no da lo mismo, que no es igual. Y sobre todo cuando uno hace un repaso hacia atrás y descubre los avances que se lograron con un gobierno presidido por una mujer, con gabinetes paritarios, todo eso está amenazado hoy día. No solo en Chile, debo decir, en varias partes, pero particularmente esta señal que ha dado el gobierno es pésima, pésima. Así es. Yo creo que tenemos que realizar un análisis respecto al manejo del gobierno en esta crisis, ¿cierto? Y todo el trabajo que ha realizado durante esta pandemia, senadora, que es visible, ¿cierto?, la gran desigualdad que hay en el país, como hablábamos anteriormente, y también, como dice la compañera Clarisa, también se hace cada vez más visible, ¿cierto?, el poco manejo que tiene para llevar a cabo, ¿cierto?, este gobierno. Mire, esta es una pandemia que evidentemente se ha manifestado, por algo es una pandemia mundialmente, y realmente está mostrando un nivel de agresividad muy potente. O sea, tenemos millones en el mundo hoy día contagiados y lamentablemente estamos aproximándonos a muchos, miles y miles de personas muertas, fallecidas. Entonces, no es evidente que todos
de alguna manera, están también tratando, todos los gobiernos me refiero, y los responsables de hacerlo, pero algunos lo hacen de cierta manera, otros de otra, para decirlo de otra manera. Nada más dramático que ver un señor Trump en Estados Unidos o un Bolsonaro en Brasil tratando de ignorar, llevando a que su gente hoy día son los dos países, Brasil en América Latina y Estados Unidos en el mundo, que tienen el mayor número de contagiados y de personas hoy día fallecidas, y esto es por la forma en que se manejó. Nosotros tenemos que reconocer que yo no sé si me están escuchando bien. Sí. Ya. Es que la perdí a Scarlett, me veo a mí misma, es como incómodo. El cambio de pantalla. No sé qué pasó, cambió la pantalla y entonces ahora me veo a mí misma. Ahí sí, ahí está mejor, porque como me hablar a mí misma. Es el cambio de pantalla que hace ver solo usted. Entonces, lo que yo señalaba es que, bueno, este gobierno, ¿qué es lo que nosotros le podemos criticar? No todo lo ha hecho mal, por supuesto, porque nadie podría decir que no ha hecho un esfuerzo por tratar de manejar, sobre todo en términos sanitarios, pero ¿qué le podemos criticar? Señales contradictorias. Cuando estamos en pleno pic, cuando está anunciado que vamos a empezar el pic, cuando se anuncia que vamos a empezar a entrar en el otoño-invierno, cuando va a venir en los próximos 2 o 3 meses la peor parte, uno puede estar diciendo retorno a la normalidad, después retorno seguro o nueva normalidad, retorno seguro, funcionarios públicos vuelvan al trabajo sin tener en consideración a través de una circular. Después tuvieron que echar marcha atrás porque se armó como se armó toda la crítica, el escándalo, en fin, qué sé yo, gracias a la movilización de los trabajadores, de los gremios. En resumen, ahora tiene que decir, bueno, sí, se tiene que hacer de una manera racional, solamente servicios esenciales y los no esenciales a través de turnos y a través de fundamentos que justifiquen el por qué tienen que ir las personas físicamente y a través de turnos y con todas las condiciones de protección. Pero todo eso se hace de manera tan contradictoria cuando en un momento dado dice el propio ministro Malich, ¿no? Si 4 personas pueden juntarse a tomar una cerveza o un cafecito o lo que sea, usted da señales tan contradictorias. Fueron los alcaldes los primeros que le dijeron a este gobierno, no, el retorno, no, sigamos con las clases. El gobierno pretendía seguir con las clases. Imagínate lo que hubiera sido todos esos niños, toda esa gente que es asintomática, contagiándose unos con otros, los niños además que se tocan, que usted no va a impedir jamás que dejen de tocarse, que, en fin. Entonces, fueron los alcaldes los que dijeron no. Entonces, un gobierno que ha sido absolutamente contradictorio, que si no es organizado por el alcalde, mantiene las clases en el primer momento. Si no hubiese sido por la reacción del mundo más político, parlamentario y los gremios, cuando saltaron a decir en estas condiciones no se vuelve, tiene que ser racional, prudencial, etcétera, etcétera, bueno, ahí mejoró. Cuando los propios alcaldes empezaron a insistir en las cuarentenas, porque veíamos venir lo que estaba pasando, lo que decía antes, esto partió en la zona oriente, bien, donde hay gente que es menos vulnerable, pero se empezó a trasladar obviamente a comunas populares, y hoy día tenemos más de 5,5 millones de personas viviendo, digamos, el distanciamiento, con las diferencias de movilidad. Entonces, es un gobierno que ha tenido una conducta contradictoria, no ha sido capaz de tener un mensaje único, claro. Y eso hace que la gente, por un lado, no le toma a lo mejor el peso de lo que es. Y por otro, volvemos al punto esencial. ¿Cómo logro que la gente la cumpla? Si esa persona tiene que salir a la calle, porque si no vende en la cola de una feria, si no sale a hacer alguna de estas actividades de sobrevivencia, no puede lograr comer, no puede como sustentarse. Por eso que, a mi juicio, lo que ha hecho son señales contradictorias. Ha sido muy complejo cuando uno dice, mire, le estamos dando un tremendo crédito, o sea, una tremenda garantía del Estado para que el banco, la banca, entregue crédito, pero sobre todo las micro, pequeñas y medianas, y usted qué es lo que recibe, que esencialmente lo están aprovechando las grandes. Cuando uno ve que el Banco Estado sigue poniendo una serie de peros y no se da realmente a la micro, a pequeña, cuando usted ve que una parte importante de esa gente no está bancarizada, no accede y no dan otros instrumentos. A mí me lo decía la gente de Valparaíso, ese pequeño comerciante, incluso que tiene un hotel pequeño, que resulta que desde el estallido social nunca más tuvo personas y, bueno, pero no accede al crédito, no accede a que le entreguen para que tenga una liquidez que pueda mantener al menos a sus trabajadores y así sucesivamente podría darle N ejemplos. Entonces, resumen, uno siente lo que yo dije del comienzo, el dolor de ver que de alguna manera las medidas que hasta ahora se han hecho
son insuficientes, no logran proteger a la gente en la medida que lo debiéramos estar haciendo, y de alguna manera hay unas señales brutales, porque no puede haber nada más brutal, aunque ahora haya echado pie atrás, no hay nada más brutal que usted me diga que el Cencosud, o sea, estoy hablando de Paulman, sus hijos, que tienen más del 55% de ese conglomerado, que son los dueños, que se repartan 90.000 millones de pesos. Mientras tanto, usted está diciendo, suspendemos la relación laboral y esos trabajadores se acogen al seguro de cesantía, que lo pagan con sus fondos. Supuestamente cuando se le acaban sus fondos, tendrán, digamos, el respaldo del fondo en que contribuye el Estado. Pero en este momento, me la señal que le está dando. Claro, ahora dicen, bueno, en fin, nosotros logramos, después de 1000 presiones, que finalmente se diga, en un año no pueden repartir utilidades estas grandes empresas que están acogiendo, digamos, al seguro cesantía. Es una vergüenza. Entonces, la sensación que uno tiene es que las señales son contradictorias, débiles, confusas, y ha generado esta sensación de decir, parece que por un lado se quiere proteger, pero por otro lado no está llegando donde tiene que llegar, y dar señales contradictorias. Así es. Muy importante lo que nos comenta, compañera senadora. Les quiero recordar que estamos en Conexión Socialista a través de nuestra página de Facebook Conexión Socialista. También pueden buscarnos en Instagram Conexión Socialista, y que también estamos en transmisión simultánea con la radio independiente sanaduradio.cl, donde también pueden escucharnos si es que no pueden verlo a través de la página de Facebook. Así que también para que ahí nos puedan seguir y puedan seguir también las páginas de fanpage. Tenemos algunos comentarios. Miguel Toledo dice, hola, saludos a todas. Otra vez felicitar este espacio para que nos podamos informar. Lamentable que no tengamos canales de comunicación interna, formales y regulares para saber la acción de nuestros parlamentarios, diputados y senadores y la acción de la mesa del partido. Ojalá exista alguna propuesta de línea de comunicación partidaria al estilo de los cuadernos del avión rojo. Saludos al compañero Miguel Toledo, ahí también del Comité Central Regional de Valparaíso. Jorge Morales, también presidente de nuestro núcleo Justo Olmedo, dice, mis saludos a todas las compañeras participantes de este programa socialista. Muchas gracias y un cariñoso saludo al compañero. El compañero Leonardo Jorquera, también del Comité Central Regional, dice, saludos a las compañeras y felicitaciones por este programa muy necesario en estos momentos y con dos grandes invitadas. Así es, tenemos dos grandes invitadas, estamos muy contentos de poder tenerlas acá en esta tarde. Era que no, Leonardo. Va a decir que una galleta. ¿Tenemos más comentarios? Pilar Ruiz nos dice, Scarlett, qué importante reconocer que hay que hacer partícipe del territorio y sus ciudadanos y ciudadanas para conocer su voz. Por ello es necesario hacer visible a quienes se mantienen invisibles, entre ellos los artistas que han quedado sin fuente laboral. No hay un sistema solidario para apoyar nuestra realidad. Es más, se nos impulsa a competir entre quienes ejercemos esta actividad. Ustedes son nuestra esperanza. Un fuerte saludo para Pilar Ruiz, también ahí, actriz que también trabaja acá en la comuna de Quilpué, una gran dirigente, también saludos para ella. Sergio Elguín dice, toda la razón, compañera, se necesita apoyo al mundo del arte. Gabriel Mujica, también un compañero allá de Santiago, nos dice, súper bien nuestra senadora. Brenda Maldonado nos dice, muy bien y clarita nuestra senadora. Tito Jara, es un sistema nefasto el que nos tiene Piñera. Sergio Vidal, también dirigente del fútbol de acá de la comuna, dice, saludo a las grandes invitadas y un lindo Día de las Madres. Muchas gracias, compañero, por su transmisión y por estar aquí en Conexión Socialista. Para continuar conversando, compañera Clarisa, no sé si quisiera comentar lo que estábamos hablando anteriormente o quisiéramos avanzando en las temáticas. Usted me había dicho que quería... Lo que tú digas. Ya. Quisiéramos que habláramos un poco sobre el análisis que usted puede hacer, y porque también lo comentó anteriormente, sobre el gobierno de la presidenta Bachelet, entendiendo que ella avanzó, ¿cierto?, en todo este tema de la nueva constitución, de los cabildos, de la reforma tributaria, entre otros, ¿cierto? Y que hoy hacen parecer de que era el camino correcto que teníamos que seguir. Bueno, hay un dicho que uno dice, uno descubre que tiene cabeza cuando le duele.
¿Ah? Anda con ella todo el día y no se da cuenta ni se acuerda. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la operación terrible a la que fue sometida por la derecha durante el gobierno la propia presidenta Bachelet con sus reformas? Acuérdense cómo fueron torpedeadas todas ellas. Digamos que también hubo una gran dificultad de articular al conjunto de la nueva mayoría detrás de estas reformas y también tuvimos, por lo tanto, grandes dificultades internas. Mirado hoy a la luz del tiempo y de lo que ha pasado desde el estallido social de 18 de octubre hasta hoy, uno descubre que esa era la senda. Una senda que quedó inconclusa porque hubo grandes dificultades, como decía, dentro de la propia coalición gobernante, grandes oposiciones por la propia derecha, quedó inconclusa y es más con un gobierno que asume y quiere hacer tabla rasa con lo que había ocurrido. Viene el estallido social y el gobierno descubre que lo que quería enterrar no lo podía enterrar. Y entonces queda en nada su propuesta de contrarreforma tributaria que hacía que de nuevo los más ricos dejaran de pagar impuestos. Así fue. ¿Y qué es lo que hizo? Tuvo que recular porque el estallido social lo puso contra las cuerdas al gobierno. Otro tanto ocurrió con la previsión. Cuando la presidenta Bachelet presentó su proyecto previsional, que fue torpedeado, digamos, también por una parte de la propia coalición gobernante, pero sobre todo por la derecha, se le acusó que le quería meter la mano en los bolsillos a los trabajadores por este fondo solidario de reparto que permite que los que más tienen puedan traspasarle a los que menos tienen y compensar las desigualdades salariales que hacen que la gente tenga bajos ingresos, particularmente las mujeres. Y viene el estallido, el gobierno se niega a ese proyecto, presenta uno en que eso no está contemplado, viene el estallido social y ahora ¿qué nos dice? Que el mejor proyecto es el proyecto que había presentado la presidenta Bachelet en circunstancias que el movimiento social avanzó más y ahora la petición es aún más fuerte que la que el propio gobierno ha hecho. De modo que lo que nos está demostrando esta lección es que cuando hay una fuerza social poderosa que se mueve, que es capaz de darle sustento a las políticas, porque uno podrá decir, ¿por qué la presidenta no pudo ir más adelante? Por una parte, por lo que dije, una oposición de derecha que usó todos los medios a su haber, y simultáneamente una coalición de gobierno frágil, con sectores que no estaban de acuerdo, digámoslo abiertamente. Isabel estaba en el Senado y sabe que así fue, y que fue muy difícil lograr alinear todos los votos nuestros. Pero ¿cuándo eso se transforma? Cuando la política tiene fuerza social. Y eso es lo que el estallido mostró, que había una sociedad que le decía a la política, quiero esto, lo que no había tenido antes. Y por lo tanto hoy día redescubrimos que este vínculo roto entre la política y la sociedad es fundamental de reconstruirse precisamente para darle solidez a las decisiones políticas como las que tenía en su momento Michelle Bachelet y las que el Partido Socialista con otras fuerzas progresistas van a tener que volver a levantar, porque como dice la senadora, lo que se viene es muy duro porque es una crisis mundial, nos va a golpear, pero lo que nosotros queremos no es ignorar que vamos a partir de nuevo muy golpeados. Pero lo que dije, no da lo mismo quien gobierne. Hay quienes quieren que ese peso lo sigan pagando como siempre lo han pagado los más vulnerables, los trabajadores, las mujeres, y otros que hemos dicho hace muchos años, incluido el gobierno de la presidenta Bachelet, que tiene que haber una distribución justa, tanto del bienestar como de los costos cuando hay crisis. Y eso se va a dirimir en los debates constitucionales, en el próximo proceso, en las elecciones de alcaldías municipales que vienen el próximo año y, por cierto, en las próximas parlamentarias y presidenciales. Nos estamos jugando el tipo de gobierno para restablecer un tipo de sociedad más justa. Así es. Senadora. ¿Sí? ¿Sobre lo mismo? ¿Sí? No, yo comparto plenamente lo que está diciendo Clarisa. Yo creo que esa desconexión que lamentablemente se fue dando y ese alejamiento que tuvimos en el mundo político, y aquí viene la autocrítica, que evidentemente nos fuimos alejando de la calle, de la sociedad, de esa participación.
este es un país en el cual los espacios de participación son mínimos. Cuando se genera un proyecto de ley es el momento en que pueden acudir a la comisión a dar su opinión, pero después sigue el trámite en el Parlamento y no hay otros espacios. Aquí no hay, salvo los plebiscitos comunales que pueden dirimir los presupuestos, que es muy importante, pero no hay constitucionalmente, salvo una diferencia así entre el Parlamento y el Congreso, no hay propiamente plebiscito, entonces no hay espacio de participación. Entonces, hoy día una política pública, la que sea, que tiene que tener estos contenidos, realmente tiene que tener esta fuerza. Primero tiene que tener una mirada de género, porque hoy día ya no se puede ignorar lo que significa las políticas públicas, tienen que tener mirada de género, porque las mujeres se ven afectadas en todos los sentidos. Ganan menos, viven más, tienen menos pensiones, son las primeras en dejar su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Después, porque cada vez más avanzamos hacia la descentralización. Ya no podemos seguir con este centralismo enfermizo que todo se resuelva de Santiago del gobierno central. Y después, obviamente, la exigencia de la participación y transparencia. La gente quiere conocer las cosas transparentemente. De nuevo me estoy mirando a mí misma. Es lo que pasa, pero pierdo la demás. Te ven en pantalla entera, Isabel. Ya, pero yo quisiera verla a ustedes, me siento que converso con muchos, pero en fin. Entonces, también este espacio de participación hoy día es imposible. Entonces, yo quiero decirle una cosa, Scarlett, yo la felicito. Es la primera vez que participo, que fui invitada a un programa como este. Me gustaría que ojalá otros comunales tomen ese ejemplo. Me ha tocado mucha reunión de mesa, comisión política, nos hemos reunido con los alcaldes, con los consejeros regionales, con concejales, bueno, la comisión política, incluso hicimos un comité central en estas nuevas modalidades, pero en la Casa Socialista hoy día nos vamos a volver a juntar, tuvimos en la mañana 2 horas, muy constantemente, pero es distinto, ojalá otros comunales tomen esto, porque la verdad es que uno tiene la posibilidad de llegar a mucha gente que de otra manera es imposible. Y quiero decirle que se está haciendo un esfuerzo por tratar de sacar un boletín electrónico que se manda a la militancia, pero siempre es insuficiente. Pero lo que decíamos, hoy día tenemos que reconectarnos con esa sociedad. Hoy día necesitamos esa fuerza que nos dan los movimientos sociales, las organizaciones civiles, de la sociedad civil en la calle. De otra manera nos va a faltar y esa presión para que podamos converger, porque hoy día hay un tremendo desafío. Todos los desafíos electorales que señaló Clarisa, pero todo eso significa que hay que ir ganando elecciones. Y eso significa que hay que tener planteamientos claros, estratégicos de nuestra mirada de futuro, de sociedad, del tipo de sociedad que queremos y cuáles son nuestras 3, 4 ideas, fuerzas más importantes para poder decir, tenemos que llegar a una economía social donde realmente se integre, se incluya, que además tenga las características de ser sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero para eso necesitamos que esta oposición comience a converger en estas ideas centrales. Yo todavía lo veo bastante lejano. Por eso me preocupa, porque siento que estamos muy dispersos y esta no es mi percepción. Es cosa de ver en los medios, de alguna manera nos han calificado como que no hubiéramos hecho nada. Y cuando uno hace un resumen de estos últimos 2 meses de todas las cosas que hemos aprobado, incluso desde el COVID, el seguro de cesantía, en fin, la verdad que son muchísimas cosas, pero da la impresión de que no, porque claro, el gobierno, el que tiene, evidentemente, como ejecutivo, todas las atribuciones para hacer lo que está haciendo, y nosotros como colegisladores somos eso, colegisladores, pero no tenemos las facultades para hacer lo que quisiéramos hacer, como ya el ejemplo, 1 año que no se pueden alzar los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho más que trabajar, y ojalá hubiese más conexión también territorial con nuestros comunales, con todos y cada uno. Veíamos con los consejeros regionales que reclamaban con toda razón, ellos son un espacio intermedio que se da, digamos, entre los alcaldes y los consejos, digamos, los concejales y el gobierno central, ahí es potente. Y bueno, tenemos que buscar la manera que también nuestros gobiernos regionales, o sea, nuestros consejeros regionales al interior de estos gobiernos, que no son nuestros, pero que están ahí siendo elegidos, que fueron elegidos, tengan también una voz y puedan también generar, digamos, las asignaciones y los recursos que vayan hacia aquellos que más lo necesitan. Eso lo podría decir por ahora. Tenemos mucha tarea que hacer, nos falta mucho. Yo entiendo perfectamente que la falta de comunicación es enorme,
es un tremendo desafío, se hace esfuerzo por estos boletines, por estas reuniones, pero aparece insuficiente. Lo más grave es que hacemos declaraciones y prácticamente no aparecen. Entonces lo único que va a aparecer siempre es cuando hay una disputa al interior de un partido o al interior de la oposición, cuando uno dice una cosa y otro dice otra. Pero cuando se trata de hacer declaraciones como las que estamos haciendo, donde se dejó la posición clara respecto a este ingreso u otras, francamente no aparece nada. Entonces aparecemos como en el silencio. Cuesta mucho romper esta barrera. Y aquí el gobierno lleva todas las de ganar porque tiene absolutamente, prácticamente el monopolio cotidiano todos los días, digamos, con sus famosas conferencias de prensa y los anuncios que está haciendo y donde toda la ciudadanía más está siguiendo porque está en la expectativa de saber, bueno, qué es lo que está pasando en términos de salud y en términos de los contagios y de las medidas que se toman. Así es, senadora. Como bien decía usted, los medios de comunicación están un poco tomados, ¿cierto? No hay espacio para los compañeros y compañeras. También lo conversábamos el viernes con el compañero senador Montes y con el compañero diputado Fidel Espinosa, respecto a lo difícil, ¿cierto? Que es a veces estar en los medios de comunicación masivos para ellos porque no les entregan los espacios y cuando comienzan a hablar sobre ciertas temáticas también son cortados. Entonces, a veces faltan más espacios. Hemos repetido en reiteradas ocasiones que también estamos a disposición de los compañeros y compañeras de los otros comunales que también quieran trabajar o realizar este tipo de actividades para que estamos ahí también llanos a poder ayudarles también si así lo requieren o lo necesitan. Compañera Clarisa, la senadora hablaba un punto súper importante que también quería tocarles esta tarde, que ya nos queda poquito tiempo, cierto programa, pero sobre el proyecto político del partido, sobre en relación al rol del Estado, ¿cierto? ¿Cómo podemos avanzar en eso? ¿Cuáles son los lineamientos principales, como bien decía la senadora, que pudiéramos comenzar en el fondo a trabajar de aquí en adelante? Bueno, si algo apareció, y es un debate que está instalado, Scarlett, en todo el mundo, es la revalorización del rol del Estado. Fíjate tú, países europeos con modelos de bienestar que gobiernos de derecha han reducido, pero tienen todavía modelos de bienestar, han levantado la voz diciendo nos han reducido los recursos sanitarios y por eso no fuimos capaces de enfrentar la pandemia debidamente. Imagínate eso en Chile, en donde no existe todavía un derecho a la salud garantizado como tienen en esos lugares. Ni hablar de lo que va a pasar con el sistema educacional, con todo este periodo de rezago que va a haber escolar de los niños, una vez más, una distancia tremenda entre los niños que pueden hacer sus tareas porque tienen muy buenas conexiones en Internet y una gran cantidad de hogares con niños en donde si hay un computador tienen que repartírselo entre varios hermanos que no pueden solventar los pagos hasta que hoy se logró que hubiera un par de meses de gratuidad en el Internet. Pero es evidente que hoy en día hay una revalorización, es decir, hay dos cosas que están apareciendo con mucha, mucha fuerza. Una es la revalorización del Estado como el único garante de los derechos tanto civiles, políticos y de las libertades como de estos derechos colectivos, los derechos sociales. Pero otra cosa que también está surgiendo con mucha fuerza, y es una cosa que el Partido Socialista tiene que asumir, es cuánta seguridad y cuánta libertad. Porque fíjate tú que lo que está pasando en muchos lados es a nombre de la seguridad en su momento del terrorismo. Hoy en día, a nombre de la seguridad sanitaria, hay una tentación a un uso autoritario de los mecanismos que te permite el Estado. Y por lo tanto, ¿cómo garantizas un Estado socialmente responsable que simultáneamente no conspire ni conculque derechos y libertades políticos, civiles e individuales? Eso lo tenemos presente. Si uno mira hoy día, la última encuesta, no sé si la miraron, la última que apareció de Criteria Research, empiezan a aparecer algunos nombres. En todo caso, el más mencionado, Lavín, y el segundo, José Antonio Kast. No nos olvidemos que hay una derecha muy dura que también puede en estas condiciones envalentonarse
aprovecharse del miedo que genera la incertidumbre, el miedo a la desocupación, el miedo a la inseguridad por el crimen, porque hemos visto que la delincuencia está demandada de nuevo, ya no está en la Plaza Italia, como nos decían, nos reprochaba la derecha o el propio gobierno, ha vuelto de donde salió a la periferia, a los sectores populares y está castigando a quienes más necesitan seguridad. Entonces, el Partido Socialista va a tener que además asumir este gran eje que no ha sido nunca su fuerte, el de la seguridad, más propiamente vinculada a los temas de delincuencia, que está muy asociado a todo esto que hemos dicho, a jóvenes sin destino, sin esperanza, muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan y por lo tanto mucha marginalidad, mucha exclusión, pero hay que dar soluciones a esto. Yo creo que los debates del futuro están además en las últimas resoluciones. Mira, al Partido Socialista no le faltan ideas, no le falta proyecto. Las resoluciones de sus últimos congresos así lo muestran. Es el primer partido que se declara y actúa como feminista. Lo que necesitamos es construirnos como una fuerza creíble, confiable y eficaz. Y por lo tanto, como habíamos dicho con Isabel, reconectada con la ciudadanía, con sus problemas cotidianos y con prácticas que hagan creíble que lo que dice es lo que hace. Yo creo que es una tarea gigantesca y, bueno, Scarlett, tú ya empezaste con esa pega y tienes que seguir con ella para adelante. Sí, así es, sin duda seguiremos trabajando, ¿cierto? Para seguir en el fondo visibilizando el trabajo de los compañeros y compañeras, también los planteamientos que tienen cada uno de ellos en sus diferentes puestos, ¿cierto? Y como representantes en el fondo de nuestro partido también. Compañeras, quiero agradecerle profundamente por su tiempo, por su disposición de estar acá en lo que hemos decidido llamar Conexión Socialista, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, la necesidad de volver a reconectarnos, ¿cierto? De ahí nace también nuestro nombre, así que agradeciendo profundamente cada uno de nosotros por su espacio, por esta disposición desde el primer momento en que conversamos con ustedes, darles unos minutos para que puedan hablarle a los compañeros, compañeras y a todos los ciudadanos que nos están viendo en esta tarde. Compañera Clarisa. Hola Isabel, si yo acabo de echarme un rollo re largo. Pero yo comparto mucho lo que dijo Clarisa, porque aquí el rol del Estado se ha revalorizado y esto es mundial. Y es bien interesante porque ha surgido con mucha fuerza la crítica a los modelos neoliberales, a la insuficiencia de un mercado que por sí solo no resuelve y la necesidad entonces del Estado y sobre todo tener un Estado de derechos garantizado. O sea, muy potente lo que está surgiendo. Y también mucha mayor conciencia, como lo está haciendo la Unión Europea, a los inicios bastante mal, pero creo que ahora ya se está enderezando más, en el sentido de que entender que juntos pueden salir de esto. Individualmente cada país por sí solo, no. Y eso también se está demostrando con mucha fuerza, porque inicialmente parecía que, bueno, qué lástima, España e Italia, qué terrible, pero ¿saben qué? Allá se las arreglan. Ahora están empezando a surgir, digamos, una mirada más colectiva, fondos más colectivos y más conciencia de la necesidad juntos. Eso no es menor. En este mundo globalizado nosotros necesitamos, no podemos actuar, digamos, de espalda al mundo. Pero bueno, yo quiero terminar mis palabras reiterando a Scarlett lo que te dije. La verdad que ha sido una tremenda experiencia. Yo estoy súper agradecida a la oportunidad que nos diste, digamos. Además, me encanta la idea de estar con Clarisa, porque ustedes saben además que tengo una amistad con Clarisa, compartimos exilio en México. Hemos vivido experiencias juntas de muchas cosas y por lo tanto hay una amistad muy bonita, importante, y es muy grato. Además que me tocara, casualidad, yo no tenía idea, cuando me dijeron con Clarisa salté felicidad porque me pareció fantástico. Además, perdón que lo diga, pero no más allá de la amistad, yo creo que una de las mentes más lúcidas que tenemos y por lo tanto, y nunca se ha negado a participar y ahí la tenemos en Estado Nacional y la tenemos en la cooperativa, la tenemos en el café no sé cuánto y todos los espacios llevando la voz socialista, lo que es súper potente. Yo quiero felicitarte, Scarlett, esto es realmente una linda experiencia que además te permite esta conexión. Ojalá esto lo repitan otros comunales, yo disponible, si lo hacemos con Clarisa mejor, nos transformamos en el dúo dinámico que vamos alternando con varios comunales, feliz de hacerlo, pero sobre todo un gran saludo y un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras. Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles y no hay que engañarse, porque lo que viene es aún más complejo. Van a ser meses, si no años. Tenemos que luchar contra la cesantía, tenemos que proteger a los trabajadores, tenemos que decirles que ellos no pueden pagar esta crisis,
tenemos que buscar los recursos, tenemos que hacer políticas más efectivas que le lleguen a la gente y tenemos el desafío de ver cómo esta oposición saca una voz que hasta ahora no se escucha porque estamos muy fracturados, muy divididos, pero lo necesitamos. Y el Partido Socialista tendrá que seguir jugando su rol para el cual nació, para estar al lado de los trabajadores y por lo tanto tenemos que seguir fiel a ese legado y a ese principio. Así que un abrazo para todas las compañeras y compañeros, muy agradecida por esto. Un saludo particular a las mujeres, pues yo creo que además la pandemia una vez más está mostrando que las mujeres son las que llevan lo peor. Y no solo por el confinamiento, las mujeres jefas de hogar que tienen que salir ahí a luchar por el pan para sus hijos, por la violencia intrafamiliar y por tantas cosas que esta pandemia también ha reflejado el costo que significa para las mujeres. Así que con mayor razón, un cariño muy afectuoso para todas nuestras mujeres y fuerza nomás, y denunciar todos los abusos y los hechos de violencia porque son inaceptables. Gracias. Compañera Clarisa. No, digo, ¿qué más puedo agregar? Me sumo a ese gran abrazo y a entender de que esta tarea puede que es un reto que el Partido Socialista tiene por delante y tiene que demostrar que está a la altura de eso, y yo tengo bastante confianza, mucha. Por un lado, sin duda, en nuestros parlamentarios, en particular nuestros senadores y la senadora mujer que tenemos, que es Isabel Allende, y que han hecho un papel muy lucido. El Congreso, lamentablemente, hoy día ser parte del Parlamento es algo que no goza de mucha adhesión ciudadana, pero todos sabemos que las instituciones políticas son fundamentales para la democracia. Y por lo tanto, un saludo muy importante a ellos, pero sobre todo, con eso me despido, y es la tarea política nació en la historia, en los territorios, y hoy día tiene que volver desde el territorio a reconstruirse. Tareas como la que tú haces, ojalá en alianza con otras fuerzas políticas, con organizaciones sociales, pueden revitalizar este partido y convertirlo nuevamente en la fuerza política que debe ser. Un abrazo y un saludo a todos y a todas que nos han estado escuchando. Muchas gracias a ambas compañeras. Ha sido un honor poder tenerlas en nuestro programa Conexión Socialista. Estamos muy contentos de este espacio, que a veces se hace corto. Siempre le digo a los compañeros que han estado, se hace corto este espacio porque quisiéramos hablar mucho más temas, ¿cierto? Pero sin embargo es nuestro primer acercamiento, ¿cierto?, a los compañeros y compañeras militantes de base, ¿cierto?, en este proceso que comienza, ¿cierto?, ahora. Recordarles que nos pueden ver cada día domingo y viernes a las 18 horas por el Facebook Conexión Socialista. También pueden seguir nuestro Instagram Conexión Socialista y también pueden escuchar la transmisión en vivo y en directo y las repeticiones también en la radio saradurradio.cl para que podamos estar todos conectados. Un fuerte abrazo, agradecimiento a la senadora Isabel Allende por la región de Valparaíso, a la compañera presidenta del Instituto de Igualdad, Clarisa Hardy, por este tiempo, por esta oportunidad, mandarles un abrazo fraterno a ambas en este Día también de la Madre y a todas las compañeras que nos están en sintonía y a los amigos y amigas de la comuna de Quilpué y al órgano todo también nos ven desde el extranjero, así que un fuerte abrazo a todas, nos vemos el próximo viernes. Cariños.